Joseph Frills nació en Amsterdam el 9 de abril de 1935. Es un ex ingeniero austriaco. Su padre, Joseph Frills, fue un alcohólico negligente que abandonó a su esposa e hijo en 1939. Tras luchar como soldado de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, murió en el campo de batalla en 1944. Su madre, María Frills, lo crió solo, típicamente abusándolo físicamente y verbalmente. Supuestamente se aprovechó sexualmente de su hijo durante la guerra, pero el mismo Joseph ha negado esto, lo cual considero que, aunque sea cierto, él lo negaría siempre por su machismo. Tras graduarse con un título en ingeniería eléctrica, se casó con su esposa, Rosemary, en 1956. Joseph nunca fue un padre ejemplar, lleno de secretos. El hombre en 1967 fue denunciado por violar a una mujer, quien en un futuro se volvería su esposa. Por ese delito pasó 1 año y medio en la cárcel. Cuando recuperó su libertad, Rosemary volvió a aceptarlo y decidió crear una vida con él como si nada hubiera pasado. Esta unión dejó 6 hijos y Elizabeth fue la 4ª bebé en llegar al hogar. Desde el principio, el padre tenía comportamientos violentos, abusivos con ella. Frills era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su 4ª hija, quien desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. El padre se mostraba muy estricto con todos sus hijos, pero era especialmente con Elizabeth que él mostraba una conducta aún más abusiva. Cuando Elizabeth cumplió los 11 años, su padre empezó a abusar sexualmente de ella. Cansada de esta situación, ella empezó a planear cómo podría escaparse de la casa. Empezó a trabajar como camarera en un restaurante a los 15 años. Todo esto con el propósito de reunir dinero, y cuando lo consiguió, huyó a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no duró mucho, ya que su padre la localizó y la trajo de vuelta. Joseph, el padre de Elizabeth, lo tenía todo planeado antes de su secuestro. Construyó durante 6 años un sótano en su propia casa, en donde ni su esposa y el resto de sus hijos tenían permiso de acercarse. Parece que el estar en medio de la Guerra Fría hizo que las cosas fueran más fáciles para Joseph, porque todo el mundo estaba preocupado por lo demás. Los Frills vivían en la Baja Austria, que por aquel entonces estaba en guerra con la Unión Soviética. Esto quiere decir que los búnkeres nucleares eran algo necesario en la mayoría de los hogares, y la idea de construir un sótano no era motivo suficiente para levantar sospechas en el gobierno. Joseph tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa, no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. Joseph, quien había asistido a un curso de formación profesional en la rama de electricidad, construyó una prisión a través de una pequeña puerta escondida que accionaba mediante un código secreto que solo él conocía. La esposa de Joseph, Rosemary, dijo no saber nada de dónde estaba Elizabeth. Creyó que su hija había desaparecido voluntariamente. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Joseph le pidió de favor a Elizabeth ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que sería la última vez que viera el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven austriaca tenía 18 años de edad y fue vista por última vez en 1984. Otra de las cosas en las que pensó Joseph cuando construyó aquel sótano fue asegurarse de que nadie entrara o saliera de ahí sin su permiso. Solo habían 2 maneras de entrar al sótano.
una por una puerta metálica reforzada con cemento que solo se podría abrir con un mando a distancia y otra una pesada puerta con bisagras. En total, había 8 puertas que abrir para poder llegar a la prisión de Elizabeth. Para empeorar aún más las cosas, la última puerta de acceso al sótano fue la que Elizabeth ayudó a colgar sin sospechar que se iba a convertir en su tumba. Joseph lo había pensado todo cuando construyó el sótano, incluyendo que Elizabeth no tuviera manera posible de escapar. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dijo a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco, lo cual encajaba perfectamente, puesto que su familia había escuchado a Elizabeth decir que al cumplir la mayoría de edad se iría de casa, puesto que ya no toleraba los abusos del padre. Ya estando Elizabeth en el sótano sola, Joseph abusaba de ella con más libertad. Joseph desarrolló rápidamente una rutina diaria con su prisionera, su hija. Por desgracia, parece que todo el mundo se olvidó de Elizabeth Frills, mientras que todo seguía su curso y no habían pistas de qué le había sucedido. Incluso la familia de Elizabeth se vio al final obligada a creerse que se había escapado. Joseph no tardó mucho tiempo en empezar con su nueva rutina, pues bajaba al sótano todos los días a las 9 de la mañana para dibujar planos para máquinas. Los Frills creían que Joseph dedicaba ese tiempo a trabajar en máquinas para venderlas, incluso cuando se quedaba en el sótano durante toda la noche. Según Rosemary, solo pensaron que estaba así de dedicado a su trabajo, por lo que nunca trató de comprobar qué era lo que realmente estaba sucediendo. En ese lugar, ella sufrió de violencia y múltiples abusos sexuales que dieron como resultado 7 hijos. Entre 1988 y 1989 nació Kerstin en el sótano, la primera hija de Elizabeth. A diferencia de la mayoría de las mujeres embarazadas de Austria, Elizabeth no contó con la ayuda de médicos o enfermeras durante el parto de Kerstin. Dio a luz sola, con solo un libro sobre el embarazo que Joseph, su padre, le había proporcionado a regañadientes como guía. También le dio unas tijeras, una manta y pañales. Su segundo hijo, Stefan, nació un año después. En mayo de 1993 se encontró un niño recién nacido en el portal de la casa de la familia, junto a lo que apareció una nota de Elizabeth en la que pedía que cuidaran de su hijo, y en diciembre de 1994 nació otro bebé, Mónica. Los padres de Elizabeth se hicieron cargo de los niños. Joseph accedió a enviar a un par de hijos para arriba, o sea, en donde estaba la familia, ya que las condiciones para tener un recién nacido en el sótano no eran nada buenas. Joseph hacía que Elizabeth escribiera una carta pidiendo que le cuidaran a sus hijos y la mandaba junto con el bebé. Esta carta decía que en la comunidad religiosa en la que estaba no aceptaban bebés, así que los dejaría a cargo de sus abuelos. Joseph dejaba el bebé en la puerta con la carta y esto le permitía que la madre creyera más en la idea de que ella se había escapado de casa. En mayo de 1996, Elizabeth dio a luz a gemelos, uno de los cuales murió a los 3 días de nacer. Joseph confesó haber incinerado el cuerpo en casa. El gemelo que sobrevivió, Alexander, pasó a vivir con la familia en 1997. Una nueva nota de Elizabeth en 2003 relataba que había dado a luz otro niño, Félix, un año antes, quien, como sus hermanos Kerstin y Stefan, permaneció encerrado en el sótano. Con el tiempo,
En el sótano, Joseph lo fue extendiendo, instalando una puerta corrediza de hormigón reforzado con un código secreto. Todos ellos vivían detrás de unos estantes y algunas partes de las celdas no tenían más de 1.70 metros de altura. De esta manera, 3 de sus hijos vivieron en la parte de arriba de la casa y 3 vivían en el sótano con Elizabeth. Todo aquel sótano era horrible. Muchas veces las paredes se inundaban con agua, de manera que Elizabeth tenía que secarlas con toallas durante todo el año. Luego, cuando llegaba el verano, aquello se convertía en una sauna insoportable por el calor. Eventualmente, Elizabeth empezó a documentar el tiempo que pasó sus 24 años en el sótano en un diario. El mundo seguía girando mientras que Elizabeth Frills estaba allí encerrada por 24 años en el sótano. La hija mayor de Elizabeth, Kirsten, siempre había sido enfermiza, pero en abril del año 2008 empezó a tener terribles calambres y se mordía los labios con tanta fuerza que le sangraban. Elizabeth le rogó a su padre que llevara a Kirsten al hospital y el 19 de abril Joseph accedió. Kirsten estaba muy enferma y necesitaba atención médica urgente. No hay manera posible de saber cuánto tiempo planeaba Joseph mantener a su hija encerrada dentro del sótano con sus hijos nietos. Después de todo, se había salido con la suya durante casi 25 años, cuando la gente dejó de buscar a Elizabeth, pocas semanas después de denunciarse su desaparición, creyendo que realmente se había escapado para empezar una nueva vida. Sin embargo, las cosas empezaron a dar un giro cuando ocurrió algo horrible: la enfermedad de Kirsten. Joseph intentó curarla con medicamentos sin receta, pero eso no fue suficiente, porque ella corría el riesgo de perder la vida si no era atendida por un médico. Elizabeth sabía esto y le rogó que buscara ayuda. Joseph sacó a Kirsten del sótano y llamó a la ambulancia, por lo que tuvo que inventarse un plan para explicar cómo apareció ella ahí de repente. Joseph afirmó que había recibido una nota de Elizabeth que decía que no le era posible pagar las facturas médicas de Kirsten y que necesitaba que el padre se encargara de pagar los gastos. Desafortunadamente para él, esta vez no todo el mundo estaba dispuesto a creerse su versión de los hechos. Los médicos decidieron intentar averiguar los orígenes de Kirsten. Los médicos pudieron apreciar que Kirsten era más pequeña que una niña que necesitaba algo de ayuda. Tenía un aspecto increíblemente pálido, los dientes en muy mal estado, como si nunca hubiera ido al dentista, y se le escapaba la vida a cada momento que pasaba, aún estando en cuidados intensivos. Así que los médicos decidieron averiguar toda la información posible sobre Kirsten y pidieron al público que ayudara. Los oficiales de policía hicieron un llamamiento para que se presentara cualquier persona que supiera sobre Kirsten o si estaba relacionada de alguna manera con la adolescente, pero nadie sabía nada. Parece que nadie sabía quién era o dónde podría estar su madre, y Elizabeth se vio obligada a ver cómo se desarrollaba todo el asunto por la tele. Esto fue suficiente para que la policía reabriera el caso de Elizabeth Frills. La investigación demostró que había pruebas nuevas relacionadas con la desaparición de Elizabeth. La policía interrogó rápidamente a la madre, Rosemary, y se enteró de que Elizabeth les envió muchas cartas durante los años, siendo la más reciente del año 2008. Joseph siguió aferrándose a la historia de que su hija se escapó para unirse a una secta religiosa, pero ahora la policía se encontraba un paso por delante. Se dieron cuenta de que la carta más reciente llegó desde Keewatin, por lo que se desplazaron a ese lugar para encontrar más pistas sobre el caso. Aquí interrogaron a un experto en cultos y a uno de los funcionarios de la iglesia, que se mostró preocupado porque no sabía de ningún culto como el que describió Joseph en aquella zona.
Manfred, la persona que interrogaron, también añadió que parecía como si las cartas de Elizabeth hubieran sido escritas de manera muy rara, como si hubieran sido dictadas, y no pasó demasiado tiempo antes de que el resto de la historia de Joseph empezara a desmoronarse. Joseph estaba cada vez más débil por su vejez y sentía la presión de la policía. Joseph Friels siguió haciéndose mayor y ya no era aquel hombre fuerte que encerró a su hija 24 años en el sótano hace tiempo atrás. Ahora, Elizabeth le estaba pidiendo a su padre que la dejara visitar a Kirsten en el hospital. Esto se complicó aún más porque Joseph ya no podía afrontar la crianza de dos familias mientras que mantenía su secreto al resto del mundo. Finalmente, él aceptó que Elizabeth pudiera irse, pero estableció ciertas condiciones. Sus hijos tenían que quedarse ahí en el sótano. Además, Joseph necesitaba tiempo para explicar cómo Elizabeth había aparecido en su puerta de repente. Decidió contarle a la policía que llegó por casualidad y dijo que ella se había escapado de la secta junto con sus hijos. Finalmente, Elizabeth pudo ver el exterior el 26 de abril del año 2008, por primera vez en décadas. La policía le dio un ultimátum a Elizabeth para que declarara. La policía tampoco tardó mucho en declarar que para nada se creía en la versión de los hechos que dio Joseph. Sin embargo, era su deber asegurarse de sacarle la verdad a Elizabeth, razón por la que le ofrecieron un ultimátum. Tenía que decir la verdad sobre lo que ocurrió durante esos 24 años, o la acusarían de negligencia infantil por la condición en la que se encontraba Kirsten cuando llegó al hospital. Elizabeth accedió rápidamente a desvelar su versión de la historia, pero solo si nunca más tenía que volver a ver a su padre. Las 2 siguientes horas las pasó sentada delante de los policías, mientras Elizabeth les explicaba con detalles la vida que había soportado encerrada durante los últimos 24 años en el sótano, incluyendo las perturbadoras maneras en las que Joseph las había tratado. Los detectives se lo creyeron todo de la versión de Elizabeth, de lo que ocurrió en el sótano esos 24 años. Elizabeth continuó hablando sobre todas las cosas a las que había enfrentado durante los 24 años, incluyendo la manera en que sus hijos se vieron obligados a ver cómo su padre abuelo abusaba sexualmente de ella. Los detalles fueron suficientes para revolverle el estómago a casi todos y provocaron el arresto inmediato de Joseph Friels. La policía acudió a su casa casi a medianoche y lo acusó de haber cometido delitos graves contra su propia familia. También se llevaron a Elizabeth, a sus hijos y a Rosemary bajo custodia policial. Joseph tuvo que contar todo sobre las habitaciones secretas que tenía en su sótano y les tuvo que entregar el código para que pudieran entrar. Rosemary se mantuvo firme en su declaración de que no tenía ni idea de que su hija había estado prisionera debajo de la casa y que también que lo único que deseaba era haber podido hacer algo para proteger a Elizabeth. Eran necesarias pruebas de ADN para ayudar a elaborar una denuncia contra Joseph. Por medio de sus entrevistas con la policía, Elizabeth explicó que dio a luz a 7 hijos mientras estaba cautiva y que 6 de ellos sobrevivieron, mientras que Joseph quemó el cuerpo del 7º que sí falleció. Las pruebas de ADN demostraron luego que, efectivamente, Joseph era el padre biológico y respaldaban la versión que Elizabeth dio de los hechos. El 28 de abril, Joseph confesó que encerró a su hija en el sótano sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Mantenía a su hija drogada y maniatada en casa. La vida de los hijos de Elizabeth nunca volvería a ser la misma. Mientras que los médicos trataban a Kirsten en el hospital, sus hermanos de arriba y los hermanos de abajo se reunieron por primera vez desde que eran bebés, pero les esperaba un largo camino de recuperación. 5 hijos de Elizabeth fueron trasladados junto con su madre y su abuela Rosemary a una clínica cercana a la localidad de Amsterdam, mientras que Kirsten, en coma inducido, permanecía en el hospital de la localidad.
donde había sido ingresada tras un fallo multiorgánico y posterior estado de inconsciencia sufrido en el sótano. Allí, un grupo de los mejores psicólogos austriacos trataron de sacar adelante a cada uno de ellos. Algunos nunca habían visto la luz del día, como Stefan o Felix. También se hizo lo posible por aislar de los medios de comunicación a los 3 niños que vivían en la casa de arriba con sus abuelos. La terapia consistió, entre otras cosas, en la elaboración de un mural en el que cada miembro de la familia plasmaba con manos una frase en salidas nocturnas individuales a cenar, cursillos de natación o incluso una de las niñas que llevaba una vida normal, Mónica, fue enviada 4 días a unos campamentos organizados por los bomberos. Tras un gran sufrimiento, sobre todo de su hermano Stefan, Kerstin fue despertada a finales de mayo y el día 8 de junio se reunió con el resto de la familia. Ella tampoco conocía nada diferente del búnker hasta entonces. Se espera la rehabilitación tanto física, pero sobre todo mental de las víctimas. La recuperación física, principalmente porque tenía mal funcionamiento de algunos órganos y del sistema inmunológico, también de las dentaduras. El abogado de Joseph Frills intentó pintarlo como si fuera un padre muy dedicado. Rudolf Mayer tenía que darlo todo en el juicio si quería tener alguna posibilidad de sacar a Joseph de la cárcel. El abogado elaboró una defensa basándose en la idea de que Joseph había encerrado a su hija alejado del mundo porque estaba muy preocupado por el camino que ésta estaba tomando. Rudolf dijo que Elizabeth estaba echándose a perder con malas compañías, con las bebidas y con sustancias ilegales, motivo por el cual el padre la encerró, según el abogado. El abogado también añadió que Joseph debía haberse preocupado de su hija porque pasó años manteniendo a 2 familias. Por si fuera poco, Rudolf dijo que Joseph era un padre muy dedicado, por lo que le proporcionó a su segunda familia cosas como libros escolares, un acuario, un árbol de Navidad y una mascota pájaro. Según el abogado, la supervivencia del pájaro demostraba que el aire del sótano estaba bien. Durante 24 años en el sótano, Joseph torturó mentalmente a su hija para evitar que escapara. Una de las muchas cosas que Elizabeth le contó a la policía es que no podía escapar después de todos estos años. Explicó que ella y sus hijos perderían la vida si trataban de salir, principalmente porque las puertas habían sido electrificadas y porque se liberaría gas venenoso dentro de la habitación. La policía siguió investigando cuidadosamente, pero jamás encontró evidencia alguna de esto. Sin embargo, se dijo que Joseph estaba torturando psicológicamente a Elizabeth para intentar asegurarse de que ésta estuviera siempre demasiado asustada como para intentar escapar. Resulta comprensible que esto dejara a Elizabeth con una batalla mental permanente y con graves secuelas, mientras que Joseph continuó negándose con todas las acusaciones en la corte. Joseph, quien para el año 2022 tenía 86 años, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009, pero a comienzos del año 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado de este hombre a una unidad especial para criminales dementes en cárcel normal. Esto significa que Joseph podría solicitar la libertad anticipada al cumplir 15 años de condena, lo que sucederá en 2024. Lo triste de esta historia es que el hombre pasará menos tiempo encerrado del que estuvo su hija, en el sótano. Este puede llegar a quedar en libertad si pasa los exámenes psicológicos en 2024. Con 86 años, una pericia puede determinar su salida del instituto psiquiátrico. Con respecto a los niños, los 2 grupos de hermanos tuvieron al principio dificultades para adaptarse a sus nuevas realidades. Los de arriba sufrían de culpa,
los de abajo tenían dificultad para vincularse con sus hermanos. Después de todo, los niños de arriba, Lisa, Mónica y Alexander, habían tenido una infancia normal con sus abuelos, pero los niños de abajo, Kirsten, Stefan y Félix, salieron del sótano pálidos y encorvados, sin haber visto el sol ni haber respirado aire fresco. Elizabeth y sus 6 hijos viven en una casa vigilada por cámaras de seguridad en una zona de campo de Austria desde el año 2009. La casa no tiene puertas, les horroriza el ruido de una puerta que se cierra y, por supuesto, tampoco tiene sótano. Los primeros meses fueron duros para ellos. Los niños que habían vivido en el sótano y la propia Elizabeth no podían soportar que se cerrara una puerta y tuvieron que permanecer en penumbra casi total al principio y después poco a poco ir aumentando la luz hasta que sus ojos se adaptaron a la claridad. Hoy en día, los Frills tienen todos nuevas identidades. Al principio, según cuenta Alan Hall en su libro, los hermanos tuvieron problemas para adaptarse unos a los otros. El día en que los niños de arriba llamaron mamá a Elizabeth fue el día en que ella supo que se había ganado sus corazones. Al principio, Elizabeth estaba obsesionada con la limpieza, después de haber vivido en una mazmorra que constantemente se inundaba con aguas residuales. Hasta 10 veces al día limpiaba su casa, ahora solo 2. En la actualidad, Kirsten tiene un novio y le encanta la música y la ropa. Tiene un tutor privado que le da clases a ella y a su hermano Stefan. Este, más tímido y reservado, sueña con ser capitán de barco. Félix, el pequeño, es quizás el que mejor se ha adaptado. Salió del sótano con 5 años y apenas tiene recuerdos de su vida allí. Va al colegio con otros niños que, en absoluto, conocen su historia. La historia llega a la gran pantalla. En febrero de 2021 se lanzó la película La chica en el sótano, que cuenta el escalofriante relato de lo que pasó Elizabeth en su encierro con sus hijos. Claramente, la cinta tiene algunas diferencias, como que la historia ocurre en Estados Unidos y su nombre no es Elizabeth sino Sarah, pero en realidad les recomiendo muchísimo esa película para que puedan adentrarse más en los detalles de esta horrorosa historia.